Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Antonio Puig Anuk, la gran deseada. Sí, porque si alguna me habéis pedido, desde luego ha sido esta Anuk. Porque si por algún sitio me lo habéis pedido, ha sido sobre todo por redes sociales. Sí, por esta comunidad también, pero sobre todo por redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Esto no es una coletilla que esté apostillando, es que es realidad. O sea, me habéis mandado mogollón de mensajes privados diciéndome, por favor, Anuk. Bueno, ya está aquí. Después de bastante tiempo, después de haberme la pedido. No por nada, sino por cosas de la programación. Y es que uno no... Es que no me da la vida. Y es que no me da la vida, es que también pues hay otra serie de prioridades con respecto al mundo de la perfumería que yo voy estableciendo, pues mira, estaba antes, estaba después y ahora mismo pues le ha tocado ya Anuk, no voy a darle más vueltas. Que lo que toca ahora es que voy a soltar la caja y me la voy a aplicar. ¿Por qué? Porque la tengo aquí en la mano, porque me da miedo de que se me pueda romper la caja. Voy a aplicármela y... ¡ah, sí! ¡Qué gustito! Es que de verdad, cuando se hacen cambios, porque está cambiada, las cosas como son, mira aquí, en todo el sobaquín. Bueno, cuando se hacen cambios, porque sí, como iba diciendo, pues es que está cambiada, se notan ciertos matices distintos. Pero esto sigue oliendo soberbio, de verdad, es que es soberbio y es juvenil y chispeante. Así que con ello, aproximación. Caja de Anuk o de Toilette, pues ya estáis viendo, es como todo muy floral, muy naranja. Está comprada en un supermercado, por eso lleva aquí el canto un poco pues machacao, en fin. Eso es lo que tiene comprar las cosas en supermercado, pues a precio económico y barato. Pues 100 mililitros, 3.4 onzas, le damos la vuelta y no hay absolutamente nada más allá, salvo en la parte inferior que está todo lo que es la composición química, con las trazabilidades y todo. Porque si algo tengo que decir es que esto, si puedo tener alguna duda de que algo no sea original, desde luego no va a ser esto. Y ahora explicaré por qué. Voy a abrir la caja para que veáis cómo es la botella, el nuevo envasado entre comillas, y aquí tenemos lo que es Anuk en esta versión de 100 mililitros, que si bajo la mano mejor que mejor, pero es que no me la quiero jugar porque estoy apoyando en la caja y se puede romper. Pues bueno, pues aquí estamos viendo que tiene un color verdosillo con este tapón que es completamente naranja, con dos tonos de naranja, ya lo estáis viendo aquí, tiene los dos tonitos de naranja y voy a pasar a aplicármela para que veáis la vaporización. La verdad es que me ha gustado mucho encontrarme que a pesar de que sea una esencia, una fragancia completamente económica, porque lo es, esté cuidado esto, o sea, da igual la prestancia que pueda tener ya, sino que es que estás comprando algo barato, pero que se han cuidado aquí mucho de ponerle pues toda su cobertura, y es que me gusta, o sea, Puig, hazlo más, esto debes de hacerlo con todo, no solamente con Anuk. Es uno de los grandes clásicos, yo lo entiendo, pero es que esto también, que veáis que la vaporización va espectacular, o sea, es que es impresionante. Bien, dicho lo dicho, que por la barriga me corre un bicho, y lo que toca ahora es contaros por qué esto lleva absolutamente un montón. Llevaba, mejor dicho, he tenido que quitárselo. En la parte de aquí estáis viendo que es un circulito, esto es un precinto de seguridad. Lo he comprado esta sí que la he comprado en un supermercado, voy a decir el precio, pues aproximadamente no llega ni a los 7 euros. Lo vi tan sumamente barato a los 100 mililitros que dije, vente conmigo para acá, ya mismo. Económica a morir. Lo que pasa es que, claro, al ser en un supermercado que estaba así como un poco perdido, tengo que decirlo, pues llevaba precintos por todos lados. O sea, es que no os lo podéis imaginar. Esto estaba, atención y ojo al dato, en una caja de plástico. Dentro de la caja de plástico estaba la caja de Anuk. Pero la caja de Anuk llevaba por encima, en lo que es la tapa, en la solapa de apertura, un precinto de seguridad. En la parte de abajo llevaba otro precinto de seguridad. En la parte de arriba el que llevaba era este. Bueno, otro más. Es que este aparte lo llevaba la botella. Este de aquí, que es también metálico, para que pite por todos lados. Este lo llevaba. Llevaba otro encima en la caja, así como este. Pero es que dentro, cuando abrías la caja, yo es que me quedé loquísimo, porque en mi vida había visto semejante despliegue de seguridad. Yo creo que ahí es que de verdad los hurtos en plan perfumeros deben ir por el polvillo. Llevaba en total otra más aquí, que en la parte final del vídeo, de este vídeo, ya lo digo, ya me spameo yo solo, llevaba un pedazo de pegatinote súper de estos cuadrados gigantes que ocupaba prácticamente toda la botella, es que exagerado. Y lo quité yo ahí tirándole con la uña, pero se me quedó ahí todo enfangado y luego he tenido yo que limpiarlo. Bueno, pues esto eso va a ir al final. Lo que pasa es que no lo va a llevar el pringocheo de la botella, que va a ser lo que vais a ver.
En fin, notas de salida, de corazón y de fondo de esta aventura perfumística del Javier Orgaz Perfumes que va ya mismo. Y me ha costado horrores, auténticos horrores, encontrar las notas de salida, de corazón y de fondo. No es como con otras veces que digo, bueno, tiro la toalla porque ya no puedo más. No, aquí he cogido, me lo he currado, me he puesto a mirar por activa y por pasiva. Todos eran un copia-pega absoluto. Hasta que por fin lo voy a decir porque se lo merecen y porque me siguen en Instagram y porque me siguen por Twitter, me siguen por todos lados. Ole ahí los señores de Douglas que se lo curran y saben poner las notas de esta esencia, de esta fragancia Anouk. Así que sepáis que esto no he dicho dónde lo he comprado, pero que esto lo tenéis directamente en Douglas. Y lo voy a decir porque estoy muy orgulloso de que en Douglas se lo ocurren así, de esta manera. Así que notas de salida, de corazón y de fondo de la mano de los señores de Douglas. Ahí, con 2 cojones. Bergamota, mandarina y tomillo, notas de salida. Con un corazón de jazmín y lirio de los valles. Y un fondo de pachuli, musgo de roble y ámbar. Precio de los 7 mililitros en Douglas, y ya lo digo porque tengo que estar agradecido. O sea, es que para mí el más mínimo de los detalles me parece crucial. 7,99. Y yo estoy agradecido de eso, porque no ha sido el típico que encuentras de copia-pega. Esto no. Esto se lo han currado y lo han sacado, y yo lo tengo que decir, porque cuando una cosa está bien hecha, está bien hecha. Y aquí ellos, si no se han copiado de nadie, ni han sacado copia-pega de vete a saber dónde, yo de verdad que estoy súper agradecido. Así que, chapó. Douglas, muchas gracias. Otra vez, me sigo repitiendo, pero es que estoy encantado. Bien. Esencia que es juvenil, chispeante, súper alegre. Esto te lo puedes echar cuando quieras y te venga en gana. Por la noche yo utilizaría otra cosa, pero no deja de ser potente, tiene su potencia. Con lo cual estamos hablando de que esto, a pesar de que es un agua de colonia y el concepto sí que puede ser que sea un poco más, es con más densidad que el típico concepto de agua de colonia de refresco, supera las 3 horas. Aquí vais a estar, pues yo creo que sin necesidad de refrescar y sin ser generoso, más bien tirando a cortito, 6 horas, ¿eh? O sea que duplica la cantidad de tiempo que está en los estándares más o menos establecido que debe durar un agua de colonia. O sea que 6 horas está fenomenal. De todas formas, ya sabemos que se impregna en ropa y aguanta muchísimo más. Así que va a haber personas, hasta incluso que va a poder llevarla sin ningún tipo de problema más de 8 horas, ¿eh? No estoy exagerando de verdad, porque tiene cierta densidad. Cierta densidad que, como ya sabemos, pues va de la mano de todo lo que son, pues la madera, porque lleva madera y porque lleva su pachuli, que eso también se agradece muchísimo. Sí que lleva cierto toque de vainilla, yo le detecto cierto toque de vainilla, pero es que de verdad es un auténtico gustazo llevar esto. Esencia creada en el año 1989, firma Antonio Puig. De verdad que han estado sembrados, siguen fabricándola, y yo creo que esto lo van a fabricar de por vida mientras dure la empresa, y va a durar muchísimos años, porque es que es un tótem. Para mí, realmente esto sí que es un tótem. Ahí machacando, dando ahí el do de pecho fuerte, estando, permaneciendo y siguiendo. Pues se vende como rosquillas, porque se vende como rosquillas. Es que es la típica esencia que sí que puede parecer que es de inicio, pero en realidad es que supera el que sea de inicio. Esto lo puede llevar todo el mundo, porque alegra la vida. Da ese chorrazo de vida, da ese ímpetu por la mañana, sobre todo me encanta por la mañana. O sea, es que esto lo puede usar tanto un chico como una chica. Tiene cierto matiz que sí que es femenino, pero tal y como están las cosas hoy en día en el mercado, da igual, te la aplicas, colega, que no va a pasarte absolutamente nada. Tiene cierto toque que sí que va muy impregnado y muy de la mano de lo que es el jazmín. Tiene un toque femenino, pero no deja de ser una esencia que puede ser pues usada por toda la familia, porque esto de verdad es que, vuelvo a decir, me lo digo muchas veces, lo pones ahí en el tocador o donde sea, viene Pepito, hace pla, pla, y se coge y se va. Lo que tiene es que aguanta bastante, y de verdad a mí me encanta porque es que dura bastante. O sea, supera como máximo, ya lo he dicho, pues las 3 horas las lleva de calle, no hay ningún tipo de problema. Con una estela y una proyección que en un principio es alargada. Es que es lo mejor que tienes, que te la coges, te la aplicas y parece que no, pero es que esto supera los 2 metros de en lo que es la proyección. O sea, tú estás en una sala y te fijo sin moverte, y entra alguien a unos 3 metros y te está oliendo perfectamente esta Anouk. O sea, no tengáis ningún miedo con respecto a eso, porque es que de verdad es que aguanta, es exagerado.
espectacular. Es un gustazo, o sea, saber que te echas algo y que realmente pues te pueden percibir si estás buscando que te perciban. Pero es que claro, me río y me sonrío porque como es tan económica, es tan baratita y da tanto la cara, pero tantísimo la cara que es de verdad, o sea, no solamente ya va a decir, es que lo voy a coger y lo voy a regalar, no, es que me gusta para mí, es que esta me gusta para mí, me gusta para llevarla, para sentirme bien, sentirme joven, sentirme fresco, sí, porque uno ya es viejo, o viejoven, como me gusta decir a mí. Entonces, de verdad, no perdáis el rollito de coger y probarla porque es súper mega recomendable. En cuanto a lo que es la progresión olfativa, es una progresión olfativa que es floral y que conforme va secándose y asentándose, la evaporación es rápida, hay que reconocerlo, pero es rápida pero es aguerrida. ¿Por qué? Pues porque lleva las maderas. Y entonces al llevar la madera y ese patchouli compensan la evaporación tan rápida que hacen que todo se asiente y se fije muchísimo más. Y es que las maderas, cuando dicen que están aquí, están aquí. Por eso digo que es quizás muy unisex, porque al llevar esa concentración de madera que hace que dure tantísimo, sea más masculina. Pero esto es una mujer. Esto es mujer. Si queréis hacer un ejercicio de perversión, ser malotes y malotas con vuestros hijos, os recomiendo que sea la primera esencia que les regaléis a vuestros críos y crías, ¿de acuerdo? Porque llegará un momento que dejarán de usarla y la olvidarán. Pero cuando pasen X años, y estoy hablando pues de unos 10, 15 años, volváis a regalársela. Porque entonces les va a costar una llantera, porque se van a emocionar y van a volver a esos años en los que vosotros les regalasteis esta esencia. Es lo bonito que tienen estos grandes clásicos. Clásicos de inicio. O sea que cuando digo es una colonia de inicio, un perfume iniciático, esto tiene cierta perversión. Porque eso va a hacer que no solamente sientan el amor hacia la esencia, sino que a vosotros y vosotras os coman a besos. Así que señoras y señores, me marcho ya no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os estaré profundísimamente agradecido. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. La he puesto así, adrede al revés, porque cuando ha sido comprada, pues llevaba aquí un pedazo de etiqueta que te mueres, pero que era un código, un control de seguridad, porque además, bueno, ahora os cuento la historia. Bueno, pero esto es de un código de seguridad enorme, súper cuadrado, brutal, que no he podido quitar y le he estado dando con todo. Tendría que darle con gasolina de esta Zipo que vende en cualquier lado. No voy a decir nada. Bueno, pues en fin, que habría que quitarlo con gasolina porque si no, no saldría, o con cetona en todo caso. Voy a quitarlo con cetona.